Ok, empezamos. Lejaim, Lejaim, Baruch Atanam, Lejolam, Shakol, Yamid Baró. Amén. Entonces, el multiverso. El multiverso. El multiverso es una teoría que ha entretenido a muchos desde Hollywood los últimos 10, 15 años, pero también es una teoría científica propuesta por científicos de MIT y de Stanford por los últimos 100, 120 años, incluyendo Stephen Hawking, que habla de la posibilidad. No hay pruebas, pero hablan de la posibilidad de la existencia de múltiples universos paralelos. Múltiples universos, y en cada universo hay sus planetas y creaciones, etcétera, etcétera. ¿No? Y sabemos que hay muchas películas y series de Marvel y de DC Comics que tratan de entretener a la gente con estas historias del multiverso, en donde el multiverso es la parte central de la historia. Y tienes al famoso Doctor Strange o a Loki que andan manipulando los múltiples universos. O tienes películas con múltiples Spider-Mans que vienen de distintos universos. Tienes series con múltiples Flash. Siempre son de superhéroes. Y los mismos superhéroes están presentes en distintos universos. Entonces, más allá de analizar si esas películas o series son buenas, positivas o productivas, la pregunta es: ¿qué podemos aprender de esta teoría para nuestro servicio a Dios, para nuestro servicio a Shem? ¿Qué tiene que ver el multiverso con nosotros en el día a día? Eso es lo que queremos responder. La respuesta es muy buena, pero para llegar ahí hay que hablar de otras cosas primero. Y aprovechando que hoy es el 10 de Shvat, Yud Shvat, un día extremadamente importante en el calendario judío y en el calendario de Chabad, hoy es el 76º aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior, que falleció en 1950, y el 75º aniversario de la toma de posesión del Rebbe como Rebbe, que fue exactamente un año después. La historia, que vale la pena mencionarla muy breve: en el Rebbe anterior fallece el 10 de Shvat del año 1950. Inicialmente nadie toma posesión de ser Rebbe. Y realmente habían dos opciones, que eran los dos yernos del Rebbe anterior. El Rebbe anterior tuvo tres hijas. Una de ellas con su esposo fallecieron, o no fallecieron, fueron asesinados en el Holocausto. Y las otras dos hijas estaban en New York. Una estaba casada con Rav Shmuel Gurari, que lo llamaban el Rashag. Y la otra estaba casada con Rav Menachem Mendel Schneerson, que lo llamaban el Ramash, que son como las siglas. Y eran las dos opciones. La teoría era que el Rashag, el otro cuñado, quería ser Rebe, mientras que el Rebe, el que terminó siendo Rebe, él no quería ser Rebe. Él no tenía ningún interés en ser Rebe, él era un Hasid de su suegro y él no quería ser Rebe. Y la presión fue aumentando poco a poco y el Rebe fue tomando cada vez más y más labores de Rebe. Recibía gente en reuniones privadas y contestaba preguntas y hacía fabrengens. Em, pero cuando las personas lo empujaban a que tienes que ser Rebe, hay alguien que lo empujó tanto que el Rebe le dijo: si me empujan más, me voy a buscar una isla y me voy a mudar y no me van a ver más. Pero en el 10 de Shvat, un día como hoy, en el año 51, hace 75 años, se hizo un Fabrengen en honor al primer Yortzeit, el primer aniversario del fallecimiento del Rebe anterior. Y el Rebe empezó a hablar una sijá, un discurso o una charla normal. Había un judío allí, un Hasid más viejito, un Hasid que incluso estuvo en la ciudad de Lubavitch, que se llamaba Rab Abraham Sender Nemtsov. Ya para ese momento tenía como 80 años, en el año 1951.
Y en uno de los breaks, mientras el Rebe ya no estaba hablando, se paró y dijo, las sijot, estas charlas son muy buenas, pero los Hasidim quieren un maimar. Un maimar es un discurso hasídico. Los discursos hasídicos solamente los daba el Rebe. Y entonces, si este rabino, si el Rebe decía un discurso hasídico, era automáticamente la prueba de que estaba aceptando la posición de Rebe. Y luego de esto, efectivamente, el Rebe empezó a hacer un discurso hasídico basado en el último discurso hasídico de su suegro, el Rebe anterior, el cual el Rebe anterior en sus últimos años él no podía hablar, tenía problemas de salud, no podía hablar, entonces lo escribió y lo mandó a entregar. Dijo, por favor, entreguen esto el 10 de Shvat, en honor al fallecimiento de mi abuela. Pero luego él mismo falleció ese día, el día que él dijo que lo entregaran. Entonces esto se convirtió como en el mensaje final del Rebe anterior y también el primer discurso hasídico de nuestro Rebe. ¿Verdad, Kenny? Mute. Ok. Y bueno, empezó el Maimar y en uno de los breaks del Maimar, del discurso hasídico, el mismo rabino Rabbi Nemtsov se paró en una mesa a los 80 años y dijo, judíos, tenemos un Rebe. Y empezó a hacer la brajá, la bendición de Sheheyanu, la bendición donde agradeces estar vivo para este momento. Todo el mundo respondió amén. Y bueno, la emoción de ese momento es palpable. Gran parte de ese Farbrengen está grabado en audio. No, no hay video como la gran mayoría de los Farbrengen del Red, pero alguien tuvo la, la claridad mental en el año 51, no sé cómo se grababan los audios en esa época, de grabar. Y tenemos bastante audio de ese Farbrengen. Ese es el contexto. Ahora, importante y súper claro, el Rebe acepta la posición de Rebe, pero él no quiere aceptar la posición de Rebe. Él no quiere ser Rebe. Él no tiene un interés en hacer esto. Su suegro no le dijo que lo iba a hacer. Para el Rebe aceptar que él iba a ser Rebe fue un acto de lo que se llama Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh significa literalmente la entrega del alma. Muchas veces, cuando uno habla de Mesirut Nefesh, es cuando lamentablemente judíos tuvieron que dar su vida por el judaísmo, con los nazis y Shemam en la Inquisición. Cualquier judío que da su vida solo por ser judío se considera Mesirut Nefesh. Pero también la entrega del alma también puede significar que entregas tu voluntad, que haces no lo que prefieres hacer, sino lo que Hashem espera de ti. Para el Rebe, el acto de decir a los 48, 49 años, no, mentira, 1951, sí, 48, 49 años, casi 49 años, el acto de aceptar el liderazgo y decir de ahora en adelante yo soy el Rebe fue un acto de absoluta entrega de su alma, Mesirut Nefesh. Esa es el sentimiento que marca un día como hoy, 10 de Shvat. Ahora, este mismo rabino Nemtsov, unos años después de esta historia, él vivía en Long Beach, New York. Vivía en una zona de New York que se llamaba Long Beach, cerca de su yerno, que vivía por ahí, tenía su sinagoga. Y el Rebbe le preguntó al rabino Sender una pregunta técnica. Le dijo, los viernes en la noche, en el verano, ¿hay algún minyan, hay algún rezo de viernes en la noche que empieza a la hora correcta? Ahora déjame explicar la pregunta. Como saben, el día empieza, Shabbat empieza en la noche, pero en verano a veces anochece muy tarde. A veces si tú quieres rezar Arbit, el rezo de la noche, a la hora correcta, en ciertas partes del norte de Estados Unidos puede ser después de las 9 de la noche. Y quizás es un poco incómodo rezar a esa hora y luego ir a cenar. Entonces existen em, permisos legales, halágicos, en donde uno puede rezar más temprano. Incluso aquí, en la sinagoga aquí rezamos a las 7 en el verano, siempre a las 7:00.
Y lo que hace es que acepta Shabbat más temprano. Y todavía es de día, a veces salimos de la sinagoga y está completamente de día todavía, a las 8. No ha oscurecido todavía. Entonces el Rebbe le preguntó si en la zona de Long Beach, en New York, había algún miñán que rezara a la hora correcta, a la hora no temprano, sino a la hora que oscurece. Y Rabbi Sender le dice, no, no hay ningún miñán, todos los miñán rezan temprano. Y el Rebbe le pide, por favor, Rabino Sender, arma tú este miñán, arma tú este rezo para que todos los viernes en la noche, en el verano, recen a la hora correcta. Rabbi Sender dice, yo no le voy a preguntar nada al Rebbe, lo voy a hacer. Fue y lo hizo ese verano. No fue nada fácil. La mayoría de la gente no tenía ningún interés en rezar tarde. Prefieren rezar más temprano y tener una cena más temprano con la familia, etcétera, etcétera. Pero él lo hizo. Eh, no sé si tuvieron ni siquiera miñán todos los viernes. Algunas veces sí, otras veces no. Pero bueno. El año siguiente, antes del verano, Rabbi Sender le pregunta al Rebe, Rebe, ¿será que lo hacemos otra vez o no hace falta? Porque en verdad no generó interés. Como que no entiendo para qué me pediste hacer esto. Como no estamos logrando nada. No es que está viniendo gente que normalmente no reza a rezar. O sea, es gente que ya hubiera rezado más temprano, está rezando ahorita a las 9 de la noche. Y ahí fue cuando el Rebbe le explicó la razón. Dice, mira, la ley judía explica que si todas las sinagogas de una ciudad el viernes en la noche deciden que van a rezar temprano, todas, entonces cualquier judío de esa zona, su Shabbat empieza a la hora que rezan en la sinagoga. ¿Qué quiere decir? Si en la ciudad de Aventura, Florida, todas las sinagogas en verano rezan a las 7, aunque Shabbat empieza a las 8:30, tú estás en tu casa y no vas a la sinagoga y a las 7 empezó Shabbat. Y ya no puedes hacer nada que no se pueda hacer en Shabbat. Entonces le dice, hay muchos judíos, le dice el Rebe, que viven en esa zona. Judíos que no van a la sinagoga. Judíos que no cumplen Shabbat. Pero si no hay ningún rezo que reza a la hora, entonces esos judíos están haciendo cosas malas una hora más de su día. Porque si Shabbat empieza una hora o una hora y pico más temprano, entonces ya están haciendo cosas que no se pueden hacer desde una hora más temprano. Entonces prefiero que esa gente, en vez de hacer cosas malas por 27 horas, lo hagan por 26 o 25. Esa es la razón del Minyan. Y con esa explicación, Rabbi Sender continúa el Minyan. Eso es Mesirut Nefesh. Yo no tengo interés en hacer esto. Yo no le veo el provecho, pero igual lo voy a hacer. Y en este caso, ¿para qué? Para que algún otro judío no esté rompiendo una hora extra de Shabbat. By the way, esto es importante. Si estás en una zona en donde no hay ningún minyan, y tú dices, bueno, yo me voy a la sinagoga y acepto Shabbat. Pero mi esposa se queda en la casa y ella va a prender las velas más tarde y acepta Shabbat más tarde. Si no hay ninguna sinagoga que haga Shabbat a la hora, tu esposa también tiene que aceptar Shabbat a la hora que tú lo haces en la sinagoga. Detalle técnico que no tiene que ver con la historia, pero para que aprendamos. Entonces, esto es otra historia del mismo feeling, de la misma idea de Mesirut Nefesh, de la entrega del alma, de la entrega de mi voluntad. Continuando con este tema, la semana pasada, el 4 de Shvat, hoy es 10 de Shvat, el 4 de Shvat, que fue el jueves, creo, si no me equivoco, fue lo que llaman la Ilulá, el aniversario de fallecimiento de Baba Sali. Baba Sali, que fue uno de los grandes tzadikim, de los grandes rabinos del siglo XX, fallece el 4 de Shvat y los sefaradim lo celebran con esa frase, la Ilulá, lo llaman. El Baba Sali nace en Marruecos y en 1951, casual o no casualmente, el mismo año que estábamos hablando antes, se muda a Israel. Se muda de Marruecos a Israel. Y su objetivo en mudarse a Israel, como él mismo lo explica, es porque quería, entre comillas, escaparse de la comunidad. Tenía demasiado trabajo comunitario,
demasiadas preguntas. Él quería poderse dedicar a estudiar Torá, a rezar, a servir a Dios y no estar todo el día preguntas, preguntas, preguntas. Pero en Israel tampoco estaba de incógnito. En Israel también vieron quién era y empezaron a atacarlo de la misma forma. Hasta el punto que en el año 52 o 53, no recuerdo, le ofrecieron a él ser el gran rabino principal de Israel, lo cual él rechazó. En este contexto, Baba Sali, este gran rabino sefaradí, le escribe una carta al Rebe. Al Rebe, estamos hablando en el año 1952. El Rebe apenas tenía un año de ser Rebe. Y el Baba Sali le cuenta que se mudó de Marruecos, que está escapando de la comunidad porque no quiere estar todo el tiempo con preguntas, que quiere sumergirse en el estudio de Torah y el cumplimiento de mitzvot y en los rezos y no tener que lidiar con temas comunitarios. Pero que ahora que no le funcionó Israel, él está pensando si él se va a mudar a Nueva York. Si él se puede mudar a Nueva York. En Nueva York él puede ser realmente incógnita. ¿Quién lo va a conocer en Nueva York? En el año 52 no había internet, no había fotos, no había nada. Ok, llegó un rabino y él quería poder ser incógnito y ser lo que podría, esto no lo dijo él, pero podría ser lo que llaman un tzadik nistar, un hombre justo escondido. Y el Rebe le dice, de tu pregunta ya sale la respuesta. Se entiende que tú tienes esta sed de conectarte con Dios más profundamente, pero Dios te dio a ti este talento que muy poca gente tiene, de que todo el mundo quiere escuchar lo que tú dices, de que todo el mundo quiere preguntarte, y no solo preguntarte, sino que escuchar la respuesta y hacer lo que tú dices. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes una obligación de liderar. No puedes echar eso a un lado como que no lo vas a hacer. En la misma decisión que tuvo que tomar el Rebbe en el año 51, el año siguiente tuvo que decir al Babasali, no, no te puedes escapar. Y vas a ver que la verdadera satisfacción de tu alma va a venir del trabajo comunitario. Entonces tienes que hacer Mesirut Nefesh, tienes que entregar tu voluntad y dedicarte a lo que tienes que hacer. Y efectivamente el Babasari le hizo caso, se quedó en Israel y dejó de escapar del trabajo comunitario el resto de su vida. Incluso, si no me equivoco, estuvo, creo que un tiempo también se mudó de regreso a Marruecos a ayudar, pero al final la mayor parte del resto de sus días los vivió en Netivot, una ciudad en Israel donde falleció el 4 de Shvat de 1984, apenas unos meses antes de que yo naciera. Entonces, otra historia, Babasali de Mesirut Nefesh. Y siguiendo con el Babasali cuentan una historia cuando él vivía en Israel, que había un señor que era un frutero, un señor que vendía frutas y tenía su camión lleno de frutas, y que a menudo él iba a visitar al Babasali y le regalaba frutas, le llevaba frutas de regalo. Y una vez llega el señor a donde el Babasali lo ve y le grita, ¿qué haces tú aquí con tus frutas? Vete de aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dijo que vengas? Y el señor estaba todo avergonzado y se metió en su camión y se fue. Y la gente no entendía, el Babasali. Babasali nunca habla así. El Babasali lo que hace es invitar a la gente a su casa y tratar a la gente buenísimo. Qué cosa más rara. Ese mismo día hubo un ataque terrorista y cayó un cohete en el camión de frutas del señor. Pero gracias al que el camión seguía lleno de frutas, el señor sobrevivió. Las frutas lo salvaron. La gente entendió, ah, wow, mira el milagro que hizo el Babasali. Si le hubiera dado las frutas, no hubiera sobrevivido. Pero luego se preguntaron, bueno, pero ¿por qué lo tuvo que hacer pasar vergüenza? El Babasali podía haberle dicho como un buen marroquí, mi rey, mi rey frutero, gracias por las frutas, pero no las quiero hoy. Llévate tus frutas tranquilo, gracias. Él podía haber sido mucho más nice, mucho más amable. ¿Por qué tenía que gritarle y hacerlo pasar vergüenza? Y alguien tuvo la valentía de preguntarle al Babasali, mira, por qué así? El Babasali le dijo, mira, cuando llegó el frutero, él no llegó solo. Yo lo vi llegando con el ángel de la muerte.
Y yo sabía que él tenía algún decreto que lo iban a matar o iba a morir. Entonces lo hice pasar vergüenza a propósito, porque la Torá explica que hacer pasar vergüenza a alguien es como matarlo, es como la misma muerte. Y al haber pasado la vergüenza, es la forma de salvarlo. Ah, ¿y qué pasa? Que la Torá también dice que si tú haces pasar vergüenza a alguien, puedes perder tu olama ba, puedes perder tu puesto en el mundo venidero. No importa. Para salvar al prójimo hay que hacerlo todo. Otra historia del Baba Sali haciendo un Mesirut Nefesh. Esa es su entrega de su alma, de su mundo por venir. Arriesgar todo su beneficio espiritual que iba a tener en el mundo por venir para salvar a un judío que solo lo podía salvar haciéndolo pasar vergüenza. Porque si no lo hacía pasar vergüenza, el ángel de la muerte hubiera encontrado la forma de llevárselo. Otra historia de Mesirut Nefesh. Sigamos con otra historia. La clase de hoy tiene muchas historias, si no se dieron cuenta. Y las historias nos van a luego a ayudar a responder la pregunta del multiverso. Otra historia. Cuentan del famoso Rav Zusha. Rav Zusha, si conocen el grupo de música que está muy de moda ahora que se llama Zusha, Zusha, es un grupo que está nombrado en nombre de este rabino que vivió a final de 1700, principios de 1800. Rav Zusha de Anípolis se llamaba. Fue a visitar a su maestro, el Maggid de Mezrich. El Maggid de Mezrich, que fue el líder del movimiento hasídico después del Baal Shem Tov. Y luego de estar allí un tiempo alimentándose y absorbiendo las enseñanzas de su maestro, fue a despedirse y a pedirle una bendición de despedida. Y le dijo que por favor, si lo puede dar una bendición para que él pueda ayudar a su hija a casarse. Tiene una hija ya en la edad correcta para casarse y quiere una bendición para que su hija se case. Y por supuesto que el Maggid le dio la bendición, pero el Maggid sabía que Rav Zusha era de los más pobres. Entre los pobres era más pobre. Y él no se quejaba y él no quería nada. Entonces, sin que lo pida, el Maggid sacó 300 rublos, que era un monto importante en esa época, y se lo dio y le dijo, aquí tienes para la dote de tu hija para que la puedas casar. Bueno, Rav Zusha estaba muy agradecido y más bien estaba un poco más tranquilo de que su esposa y su hija iban a estar contentos de no solo venir con la bendición, sino venir ahora con la plata para la dote de su hija. Y Rabzusha empieza el camino de regreso, estamos hablando 1700, que no es que había aviones ni trenes. Viajar de regreso era viajar caminando, viajar en burro, tomaba días, semanas regresar. Y en ese camino pasa por una pequeña aldea que tenía una comunidad judía y escucha unos lloriqueos horribles, alguien llorando y no sabe qué está pasando. Entonces empieza a preguntar, ay, no sabes que esta señora iba a casar a su hija, pero perdió la dote, no encuentra el dinero que le iba a dar a la familia del novio para casarse y ahora la familia del novio dice que si no hay dote, no hay boda. Y la señora está inconsolable. Rabzusha va a donde la señora y hoy lo siento mucho que pasó esto. ¿Puedes contarme cuánto dinero eh, perdiste? Y la señora dice, 300 rublos. Hmm, 300 rublos. ¿Me puedes decir cómo eran? ¿Cómo los tenía? O sea, ¿qué tipo de monedas, billetes? ¿Cómo era? Y la señora le explica, lo tenía así, tenía una cinta roja amarrada. Y Rabzusha le dice, yo encontré tu dinero. Gracias a la descripción que me diste, ya sé que yo lo tengo, yo lo encontré, déjame irlo a buscar y te lo traigo. Rabzusha, obviamente, no había encontrado su dinero, pero él dijo, tengo 300 rublos yo también, no puedo dejar esta oportunidad pasar. Se fue a otro lado, arregló la plata y buscó una cinta roja para que se vea igual como lo describió ella, y se lo fue a llevar. Se lo fue a llevar y dijo, aquí tienes el dinero, exactamente como tú me dijiste que estaba, pero yo me voy a quedar con 20 rublos. Ese va a ser mi pago por el esfuerzo. Y la señora, que aparte era una viuda, grita, ¿qué?
Esos rublos no son tuyos, esos los necesito para que se case mi hija, bla, 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 bla. Empieza a llamar a gente y la gente le empieza a gritar a este rabino, ¿qué te pasa? Esa plata no es tuya. Dale sus 20 rublos a la señora. Y el Rav Zusha que no, que esos son mis 20 rublos, que eso es mi pago por encontrarle dinero, bla, 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 bla. Bueno, vamos donde el rabino para que tome la decisión, el rabino de la aldea. Y el rabino analiza la situación, le dice, discúlpeme, Rav Zusha, pero esos rublos no son tuyos, son de la señora. Y bueno, todo el mundo bravísimo con este rabino loco que quería quitarle los 20 rublos a la señora. Bueno, Rav Zusha se va y se va para su casa y sigue su viaje, pero ahora sin los 300 rublos, con cero en el bolsillo. Pasan unos meses y el rabino de esa aldea se encuentra con el Magi de Mesrich, con el maestro de Rav Zusha. Y están hablando y que dice, oye, no sabes, tu alumno Rav Zusha, no sé qué le pasó. El otro día estaba en la aldea y se encontró la plata de una señora y se quería quedar con 20 rublos, le cuenta toda la historia. Y el mago le dice, ¿qué? Tienes que ir a Rav Zusha y pedirle perdón. Esos 300 rublos no son de la señora. Esos eran de él, yo se los di para que case a su hija. Wow, ¿y por qué no dijo nada? ¿Y por qué inventó eso? ¿Y por qué se quería quedar con los 20 rublos? No entiendo. Dice, mira, Rav Zusha no quería salir de ahí con honores. No quería salir de ahí con aplausos. Entonces él primero dijo que la plata era de la señora, pero eso todavía lo iba a dejar con mucho agradecimiento y que le iba a quitar parte de la mitzvah. Entonces se empezó a quedar con los 20 rublos para que todo el mundo le caiga encima. Igual los iba a tener que entregar al final, pero ahora ya podía entregarlos y que no ganó nada él de esta situación. Entonces, bueno, eventualmente el rabino fue, habló con Rav Zusha y le, uy, perdón, y dice, no me tienes que pedir perdón. Yo no necesito ningún perdón, solo prométeme que no le vas a decir nada a la viuda de que ese dinero no era de ella. Rav Zusha está Mesirut Nefesh. Tienes una mitzvah enfrente, dice, no importa que estos 300 rublos eran para otra cosa, fue y los usó para ella, para esa razón. Ahora, podrán decir, bueno, estas historias están bien bonitas, pero es una historia del Rebe, y una historia de Baba Sali, y una historia de Rav Zusha, puro gigante. What's in it for me? Yo no soy ni Rebe, ni Tzadik, ni Rabino, ni Babasali, ni... ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Entonces, we're gonna explain that. Y aparte de explain that, perdón, alguien se me quejó en YouTube y pido perdón públicamente en YouTube de que yo hablo mucho Spanglish. Se me salen las palabras en inglés porque vivo en Miami y así es. Me pido disculpas de lo que ya hice y lo que voy a seguir haciendo. Regresemos al multiverso y ver qué tiene que ver todo esto que estamos hablando. Sabemos que Hashem es infinito, Dios es infinito. Y Hashem tuvo un proyecto. Dice, ¿sabes qué? Vamos a crear un universo con planetas, con un planeta Tierra, con gente. Y uno podría preguntarse, cuando Hashem decide invertir en este proyectico que fue la creación, ¿cuánto invirtió en este proyectico? ¿Cuánta plata metió ahí? Para Hashem es infinito, pero Hashem metió 10 centavos, un penny. No gran cosa metió Hashem. ¿Cuánto está apostando Hashem en nosotros de que vamos a lograr cumplir su objetivo? Explica este mismo discurso hasídico del Rebe, basado en el de su suegro, que Hashem creó el mundo porque tenía un deseo de tener una casa en el mundo físico. Ahora, ¿cuánto Hashem decide invertir en esto? Los que son expertos en inversiones de dinero, saben que una de las primeras y más importantes reglas de la inversión, sino que lo diga Quique, es la diversificación, ¿no? Tú no vas a ir y vas a invertir toda tu plata en una sola cosa. Tienes que diversificar. Esto sube, esto baja, un poquito en oro, un poquito en stocks, un poquito en real estate, en bienes raíces. No, no vas a meter toda tu plata en una sola cosa.
Entonces, tendría sentido decir que Hashem dijo, mira, ¿sabes qué? Déjame invertir un poco en este universo, en este mundo, pero vamos a crear otros por si acaso. ¿Cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi plan B si Salo y Enrique y Luis y Daniel y Aarón no hacen su trabajo? ¿Cuál es mi plan B si este Daniel, los videos de él en YouTube no funcionan? Tengo que tener un plan B. Necesito otro universo con otro Daniel y otro Salomón y otro Enrique y otro Pedro, por si acaso. Y bueno, en verdad para Hashem crear dos universos que después esperar 2, 10, 50, 100, ¿no? Quizás me va mejor con el otro. Tal cual el ejemplo de estos superhéroes. Mira, si este Spider-Man no me funciona, bueno, tengo otro por allá, en el otro universo. It's gonna be good. Tendría sentido, bajo las reglas de la inversión, que Hashem haga eso. Pero aquí nos enseña el revés. Basado en este discurso hasídico de Basi Legani, el discurso hasídico que dio un día como hoy, Yud Shvat 1951, basado en el de su suegro, que Hashem goes all in. Y esto no se puede decir en español. Cuando uno juega póker, dice, I'm all in. All in. Mi mano es tan buena o soy tan bueno haciendo bluff que voy a meter toda la plata. Toda. Hashem is going all in. Dice, como cuando un rey que va a la guerra y sabe, esta guerra es vida o muerte. Si pierdo esta guerra, se acabó mi reinado. ¿Qué hace un rey o qué haría un rey en ese caso? Abriría todos sus tesoros, gasten todo. No me sirve de nada guardar una monedita de oro de mi tesoro o una joya si ya no queda reinado. Gástense todo. Algo que nuestro querido Nicolás Maduro probablemente hubiera estado dispuesto a hacer, pero lo que lo hizo fue Delcy. Gastarse todo para quedarse en el poder. Como cuando estamos ahora en los playoffs de fútbol americano. Como cuando estamos en el cuarto down, quedan 10 segundos. ¿Qué vas a hacer? Tienes que darlo todo. No hay plan B. No queda plan B. You go all in. Es la única jugada que queda. Hashem no creó universos paralelos. Hashem no tiene plan B. Hashem tiene un solo Salo, un solo Enrique, un solo Pedro, un solo Daniel, un solo Aarón, un solo Datek. Uno solo, no hay más. No hay otro superhéroe por si acaso. No hay multiverso. Hay un universo, un plan. No hay diversificación. Hashem está all in en nosotros, completamente. La pregunta es, ¿nosotros estamos all in? ¿Tú estás all in o estás esperando que el otro resuelva el problema? Ya sea el otro que tienes al lado o el otro Salo que está del otro universo. Salo, te uso a ti de ejemplo porque los otros no prenden la cámara. Entonces, no sé si están ahí o están haciendo qué. ¿Estás all in? ¿Estás haciendo Mesirut Nefesh? ¿Estás dando tu alma por todo? ¿Estás haciendo lo que te gusta o estás haciendo lo que Hashem espera de ti? En base a las cualidades, las oportunidades, los poderes que tienes. ¿No? What are you doing every single day? ¿Qué estás haciendo cada día? Ese es el mensaje del multiverso. Ese es un mensaje claro de Yud Shvat. Y ese es un mensaje que te puedes, como dirían aquí, you can take it to the bank. Te lo puedes llevar al banco. Cada momento que tengas enfrente y estés dudando. Hoy ya hice muchas mitzvot. Hasta fui a un shiur por Zoom. Ahora me voy a relajar. Déjame ver qué es esto que dijo el Fritzson, que hay una película de multiverso. Déjame buscarla, a ver dónde es que está esta película. A ver cuántos Flash o cuántos Spider-Man encuentro. Eso suena entretenido. ¿Vas a hacer eso o estás all in? Y vas a dedicarte a tu familia, a tus hijos, a estudiar, a descansar para pararte temprano y ir a la sinagoga. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Are you all in o estás poniendo una monedita a ver? Déjame una monedita a ver cómo va esto.
Déjame mojarme el dedito a ver qué tal, pero yo mejor me quedo por acá por si acaso. That is the question. Y para hacerlo más real, vamos a traer una historia que no es de un gran tzadik, que no es de un gran hombre justo, no es de un rebe, no es del Baba Sali. Una historia no solo de un hombre normal, sino que incluso podríamos llamarlo un hombre normal con bastantes limitaciones comparados con la mayoría de la gente que está escuchando este shiur en vivo o en diferido. Este señor se llamaba Israel y los últimos como 30 años vivió en Israel, en la ciudad de Bnei Brak, y todos esos años tuvo el mismo trabajo de estilo conserje, una persona que limpiaba pisos, sacaba basura, se dedicaba a eso, eso es lo que él podía hacer. Era una persona muy simple, pero trabajaba muy duro, era muy genuino, muy honesto, y eso era el máximo de lo que él podía hacer. Al final, aunque tenía 30 años en Israel, ni siquiera podía leer bien hebreo. Él había nacido en Estados Unidos y tuvo una niñez muy, muy difícil, porque a los 9 años su papá falleció y su mamá dijo, wow, me va a costar mucho casarme de nuevo si ando con un niño de 9 años. Entonces agarró al querido Israel y lo metió en un orfanato. Lo metió en un orfanato y ella se fue. De vez en cuando venía a visitarlo, pero lo dejó en el orfanato. El orfanato le dijeron que supuestamente él iba a poder cumplir Shabbat y seguir siendo un judío observante, pero mentiras. Sabían que nadie iba a chequear y Israel, al final, no solamente que lo tenían trabajando a los 9 años, sino que trabajaba 7 días a la semana. Olvídate de Shabbat. Él sabía que esto no estaba bien, pero él era joven, tenía todos estos problemas y no tenía tanta educación y era calladito. Entonces, bueno, él hacía lo que le decían y listo. Sufría en silencio. Y un día, cuando tenía ya casi 12 años, de repente vio en un periódico una foto de un rabino con una barba y un sombrero. Y, uy, ¿quién es este? Y él, no, este es el nuevo Rebbe de Lubavitch, que acaba de llegar de Europa. Se refería al Rebbe anterior, al Rebbe anterior que llegó de Europa en el año 1940. Este señor había estado en una cárcel comunista y había estado preso solamente por ser judío y ser un líder judío. Pero ahora vive en Brooklyn y quiere mucho a todo el mundo y hace milagros. Eso fue lo que le contaron a este señor. O sea, wow, este rabino me va a entender. Él estuvo en una cárcel y yo estoy como en una cárcel, en este orfanato. Y entonces se armó de valor y se tomó varios días escribiendo una carta, lo cual no era fácil para él. Él no sabía escribir bien, no sabía hablar bien, pero escribió una carta tratando de explicar al Rebe lo que a él le pasaba. Y luego tuvo todos unos problemas para lograr encontrar una estampilla y un sobre. Y luego quería poder mandar la carta sin que nadie se dé cuenta, para que nadie se la vaya a quitar, porque obviamente el orfanato no estaba muy interesado en perder a Israel, pero lo logró. Lo logró y le cuenta al Rebe cómo él trabaja en Shabbat y que en verdad no quiere trabajar en Shabbat y que en verdad se quisiera ir del orfanato. Y bueno, se sienta a esperar y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y dice, ah, no me van a responder. Seguro es rabino, está muy ocupado, seguro alguien agarró la carta y la botó. Algo pasó. Pero una mañana llega una carta de respuesta. Israel no podía creerlo. ¡Wow! Mi primera carta que me llega a mi nombre y me viene de este rabino. ¡Wow! Y se sienta a leerla, todo contento de que este rabino lo vio, le prestó atención. Y el rebe anterior le escribe que estaba muy contento de escuchar de él y que los judíos siempre tienen que ser fuertes y orgullosos de ser el pueblo judío, el pueblo de Hashem, y que no tiene que preocuparse. Luego le dijo Mazal Tov, porque ya viene tu cumpleaños número 13 y vas a tener bar mitzvah. Y tienes que asegurarme, le dijo, de que te vas a poner los tefilín todos los días. Y eso va a hacer que todo mejore. Eso fue lo que le escribió. Efectivamente, al poco tiempo cumplió los 13 años y su mamá apareció por ahí a traerle unos tefilín de regalo.
Y su mamá le trajo los tefilín de regalo y él se los empezó a poner a diario y no pasaron un par de semanas y el orfanato dijo, te vamos a cambiar de trabajo. Ahora vas a trabajar en un lugar fuera del orfanato. Y cuando llega a ese lugar le dicen, ah, aquí trabajamos, pero no trabajas los sábados. ¡Wow! Ya no tengo que trabajar Shabbat. Y poco a poco todas las cosas que el Rebbe le dijo que iban a pasar sucedieron y eventualmente pudo salir de el orfanato y dejar eso atrás. Y unos años después, escucha el fallecimiento del Rebbe anterior, en el año 50, y escucha que el Rebbe toma posesión, el nuevo Rebbe, pero él ve que este nuevo Rebbe es como más exigente, que el Rebbe habla siempre de que todos tenemos que trabajar, de que hay que irse en lo que llaman shlichut, hay que ser un shliach, un mensajero del Rebbe, e irse a vivir a otros lados y tratar de ayudar a todo el mundo y tratar de rescatar a judíos de todos lados y tratar de ayudar también a los no judíos de todas las formas que podemos. Eh, y él dice, wow, yo quisiera ayudar, pero ¿cómo puedo ayudar? Yo no sé de nada. Yo no sé nada. Yo no sé ni leer hebreo. Yo no sé nada, dice el muchacho. Pero de repente se le ocurre una idea. Yo tengo que lograr ser un shliach. Yo tengo que lograr buscar alguna forma de motivar a otros a cumplir Torah y mitzvot, a ser mejores personas. Y se recuerda de unos panfletos que él había visto, que había impreso el Rebbe anterior años atrás, que hablaban de conceptos de Hasidut en inglés. Y él los encuentra. Eran tres panfletos de pocas páginas. Los encuentra y busca un pedazo de cartón, le pega el cartón como una carátula a los tres panfletos como haciendo un libro y le escribe adelante, Hasidut Chabad Lubavitch. Y se lleva ese Ike libro que armó, se lo mete bajo el brazo y se va a la Biblioteca Pública de Nueva York. Y él se siente como que está en una misión de espía y empieza a caminar por ahí buscando la sección de judaísmo en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y cuando la encuentra, mira a los lados y saca un libro. Luego agarra su, entre comillas, libro, su panfleto con cartón, lo pone al lado del otro libro y los mete rápido en la biblioteca y se va. Y se va todo contento. Hice algo. Puse un libro en la biblioteca. I did something. Planté una semilla que alguien va a ayudar, algún judío va a ayudar. Dice, unos años después, Yisroel estaba en el metro de Nueva York, regresando de su trabajo que tenía, y era tarde, había muy poca gente en el vagón del metro, pero había otra persona que estaba leyendo un periódico, y la persona como que se da cuenta que está Israel ahí, y ve que es judío, le dice, ah, hola, ¿qué tal? Yo también soy judío, ¿qué tal? No sé qué, veo que tú eres religioso, sí, yo también, pero le dice a Israel, yo no era religioso antes, yo no era observante, yo no cumplía Torah de Mitzvot, ahora sí, pero sabes que hace 5 años yo no sabía nada, pero sentía que quería aprender algo de judaísmo. Dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a la Biblioteca Pública de Nueva York a ver qué aprendo. Y me busqué la sección de judaísmo en la Biblioteca Pública de Nueva York, a ver qué libro sacaba. Y había un libro que como que no cuadraba, ¿no? Como hecho de cartón. Me llamó la atención, lo saqué y lo abrí y me enamoré. Me enamoré del judaísmo y aquí estoy, un judío observante. Y con esa historia Israel vio como él, en su nivel, con su Mesirut Nefesh, he went all in y dijo, yo tengo que buscar la forma de ayudar como yo puedo, con sus limitaciones, que no sabía hablar bien, que no sabía escribir, que no sabía, bueno, hizo un libro ahí, lo metió en la biblioteca y le cambió la vida a otro judío. Entonces, tomemos en cuenta que Hashem está all in. No hay múltiples universos. Tú también tienes que estar all in. Busca cómo puedes incomodarte para aprovechar de tus cualidades y hacer la diferencia en este universo, el único que tenemos. Sí, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero relajarme.
Mi pana, amigo mío, no hay plan B. Tú tienes que, como dicen aquí, step up to the plate. Tienes que tú dar la talla y hacer lo que hace falta. Y así finalmente vamos a terminar la labor para la cual Hashem creó el único universo que creó y traer a Mashiach Tzidkeinu Bimheira Beyameinu Lechaim Lechaim. Lejaim, lejaim. Ay, All Lejaim, in, lejaim. Koyach, all in. Olin.